Mi hermano me robó mi herencia, así que lo dejé endeudado y sin nada. Siempre fui la sombra en mi familia. Mi hermano mayor, William, era el orgullo y la luz de mis padres, mientras que yo era simplemente la otra hija, la que no lograba destacar. Mis padres no eran malos conmigo, pero la diferencia en cómo nos trataban era evidente. William siempre tenía el mejor trato, las mejores oportunidades y las palabras de aliento que yo nunca escuché. Cuando mi padre enfermó, pensé que las cosas cambiarían. Fue un periodo difícil para todos, pero me volqué en cuidarlo, en estar presente cada día. William, por otro lado, apenas aparecía. Sus negocios siempre parecían más importantes, pero cuando nuestro padre falleció y el testamento salió a la luz, entendí el verdadero valor de mi esfuerzo. Nada. Todo, absolutamente todo, se lo había dejado a William. Lo acepté porque creí que no había nada que hacer, pero unos meses después descubrí algo que cambiaría por completo mi percepción. William había manipulado a nuestro padre para que lo dejara todo a su nombre. No podía quedarme de brazos cruzados. Si él pensaba que podía robarme sin consecuencias, estaba a punto de aprender que no era tan intocable como creía. Después de meses intentando seguir adelante, llegó un día en que decidí ordenar las pocas cosas que me había dejado mi padre, cajas con documentos viejos y algunas fotos. Fue entonces cuando encontré algo que no esperaba. Entre las hojas había un borrador del testamento original, uno completamente diferente al que leímos tras su muerte. En este documento, mi padre había dividido la herencia en partes iguales para William y para mí. El desconcierto me consumió. Había algo que no cuadraba, pero lo dejé pasar hasta que, días después, recibí una llamada inesperada de un viejo amigo de la familia. Era el abogado que había redactado el primer testamento. Me dijo que sentía mucho la pérdida de mi padre, pero que había algo que debía contarme. William lo había convencido de hacer cambios de última hora mientras nuestro padre estaba muy enfermo, argumentando que así se evitarían conflictos legales. Las palabras de ese hombre me helaron. Todo empezaba a encajar, las constantes visitas de William a mi padre cuando ya estaba débil, las excusas para no estar en el hospital cuando más lo necesitábamos, su aparente indiferencia hacia el dolor de la familia. Ahora sabía la verdad. William había jugado con la vulnerabilidad de un hombre moribundo para quedarse con todo. La rabia comenzó a burbujear dentro de mí, pero también algo más profundo, una determinación fría y calculada. William había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Si él pensaba que yo me resignaría, estaba muy equivocado. Decidí que no podía actuar sin tener todas las cartas en la mano. Si William había manipulado a nuestro padre, seguramente había más pruebas de su traición. Comencé a buscar pistas en los documentos que tenía, en las cuentas bancarias de nuestro padre y en los registros de la empresa familiar que William ahora dirigía como si siempre le hubiera pertenecido. Lo que encontré no solo confirmó mis sospechas, sino que reveló un nivel de codicia que no había imaginado. William no solo se había quedado con la herencia, también había vendido propiedades importantes a precios absurdamente bajos, dejando a la empresa con menos activos de los que debería tener. Había desviado fondos a cuentas personales y había hecho inversiones riesgosas que, para mi sorpresa, no le estaban saliendo bien. Todo esto me dio la primera pieza clave para mi plan. Sabía que William siempre había tenido debilidad por las apariencias. Su obsesión por ser visto como exitoso y poderoso era su mayor fortaleza, pero también su talón de Aquiles. Decidí que sería allí donde lo atacaría. Mientras tanto, me aseguré de mantenerme cerca de su círculo. Fingí interés por su vida, por su empresa y por la manera en que manejaba las cosas. La sonrisa que me devolvía cada vez que mencionaba su éxito era suficiente para alimentar mi determinación. Él no tenía idea de lo que estaba por venir. Durante las semanas siguientes, mi plan comenzó a tomar forma. Sabía que atacar a William directamente no funcionaría. Él era hábil para manipular la narrativa y, después de todo, tenía el respaldo legal del testamento. Pero lo que también sabía era que su posición no era tan sólida como él hacía parecer. La empresa familiar estaba llena de irregularidades y su supuesta riqueza era más apariencia que realidad. Lo primero que hice fue contactar a personas clave. Empecé con antiguos empleados de la empresa, personas que William había despedido sin justificación para reducir costos mientras mantenía su estilo de vida extravagante.
Me enteré de prácticas poco éticas que habían comenzado justo después de que él tomara el control. Había contratos inflados, clientes importantes que habían roto relaciones con la empresa y, lo más jugoso, empleados que aseguraban que William estaba metido en acuerdos turbios que podrían ser ilegales. Sabía que esto no sería suficiente. Tenía que asegurarme de que, cuando todo saliera a la luz, no solo se enfrentara a la justicia, sino que también perdiera el respeto y la admiración de todos los que alguna vez lo habían alabado. Así que me dediqué a investigar sus movimientos financieros con la ayuda de un amigo experto en contabilidad forense. Lo que descubrimos fue oro puro, deudas ocultas, inversiones en proyectos fallidos y un préstamo enorme que había conseguido utilizando la empresa como aval. Si algo salía mal, no solo perdería la empresa, sino también su casa y su reputación. Mientras tanto, William seguía pavoneándose como si nada pudiera tocarlo. En cada reunión familiar, mencionaba sus supuestos logros, ignorando deliberadamente mis comentarios o cualquier intento de conversación que no girara en torno a él. En una de esas reuniones, lo observé con detenimiento, su risa fuerte, sus gestos exagerados, las miradas de aprobación que buscaba constantemente. Fue entonces cuando entendí que William no solo temía perder dinero, temía perder la admiración de los demás. Decidí que ese sería mi golpe final. No bastaba con arruinarlo económicamente. Tenía que exponerlo como el fraude que realmente era, dejarlo sin nada y asegurándome de que todos lo vieran caer. El primer paso fue preparar el terreno. Reuní toda la información que necesitaba y comencé a dejar pequeñas pistas en los lugares correctos. Filtré rumores sobre sus deudas a antiguos socios y clientes. Fue fascinante observar cómo, poco a poco, su círculo comenzaba a cuestionarlo. William, por supuesto, no tenía idea de que yo estaba detrás de todo. Pero esto solo era el comienzo. Lo que tenía planeado para él era mucho más devastador. La primera señal de que mi plan estaba funcionando llegó una semana después de un evento importante que William había organizado para sus inversores. Era una fiesta exclusiva, llena de empresarios de alto perfil y clientes potenciales que él consideraba esenciales para su imagen. Por supuesto, William me invitó, aunque con la esperanza de que no interfiriera en sus conversaciones importantes. Esa noche, mientras observaba a mi hermano presumiendo de su éxito, me di cuenta de que su fachada estaba comenzando a agrietarse. Uno de los inversores más grandes, un hombre que había estado vinculado a la familia desde que éramos pequeños, comenzó a mostrar señales de incomodidad. Escuché fragmentos de su conversación con William. Preguntaba sobre algunos proyectos que William había asegurado que estaban en plena expansión, pero la verdad es que no existían. Cuando William intentó cambiar de tema, el inversor se mostró más firme. Me acerqué discretamente y, sin que él me viera, escuché lo suficiente como para saber que ese hombre comenzaba a dudar de él. Era solo el primer paso. Mientras William estaba ocupado, me deshice de varias copias de contratos dudosos que había encontrado en su oficina. Los dejé en lugares estratégicos, casi como si alguien los hubiera encontrado accidentalmente. Mi amigo el contador forense también hizo su parte, filtró pruebas de las cuentas falsas a las que William había transferido dinero de la empresa. Todo se estaba alineando perfectamente. Al día siguiente, todo se desmoronó. El inversor que había mostrado dudas comenzó a hacer preguntas más profundas y, con cada respuesta evasiva de William, su desconfianza crecía. Las primeras filtraciones comenzaron a correr por los pasillos de la industria, y pronto la prensa se enteró de que algo no estaba bien con los negocios de William. Para ese momento, William estaba completamente atrapado. No podía dar marcha atrás, y lo peor de todo es que no tenía ni idea de quién estaba detrás de todo esto. Mi trabajo estaba hecho. Había puesto la semilla de la duda en la mente de todos los que lo rodeaban. Pero aún no había llegado a lo mejor. Sabía que si William caía, caería rápido, pero lo que nadie esperaba era el golpe que le estaba guardando. Él pensaba que los problemas financieros eran su mayor amenaza, pero eso era solo el principio. Las semanas que siguieron fueron una tormenta perfecta para William. La presión comenzó a acumularse lentamente, pero imparable. Primero fueron los correos electrónicos de clientes importantes que expresaban su desconfianza en la empresa. Luego, una serie de demandas por prácticas empresariales poco éticas comenzaron a aparecer en su puerta. Los inversores con los que había presumido de su éxito, ahora le daban la espalda uno por uno,
ante los rumores sobre su mala gestión financiera. Pero lo que realmente dejó a William vulnerable fue la filtración de los documentos internos de la empresa. Aunque no estaba seguro de cómo exactamente habían salido a la luz, sabía que la situación se estaba volviendo insostenible. De repente, todos esos contratos inflados, esas inversiones fallidas y esos préstamos sin respaldo comenzaron a hacer mella en su reputación. Su nombre, antes asociado con la prosperidad y la ambición, ahora estaba marcado por el escándalo y la falta de ética. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía dejar que todo se desmoronara sin que él supiera que yo había sido la responsable. La venganza siempre tiene que ser completa, y el final debe ser tan dulce como lo fue mi sacrificio durante todos esos años. Decidí que el golpe final no sería solo la pérdida de su imperio, sino la exposición pública. Fue el momento perfecto para hacer que todos los detalles de su traición salieran a la luz de manera definitiva. La noche antes de una conferencia importante que William daría sobre el futuro de su empresa, filtré a la prensa un conjunto de correos electrónicos entre él y varios de sus socios más cercanos, donde discutían estrategias para encubrir los fraudes y manipular los números de la compañía. Al día siguiente, las noticias explotaron. La conferencia de William se convirtió en un caos total, y los titulares de los periódicos no tardaron en poner su nombre junto al escándalo. Sin embargo, la parte más dulce de todo esto fue ver cómo, en medio del lío, William trataba de desmentir todo, pero ya era demasiado tarde. Los inversores le dieron la espalda, los clientes exigieron explicaciones y la gente comenzó a cuestionar todo lo que había logrado. Pero mi plan no terminaba allí. No solo quería arruinarlo profesionalmente. Mi objetivo era dejarlo sin nada, por lo que busqué que su caída fuera total y definitiva. Me aseguré de que los contratos legales que él había firmado para encubrir sus actividades se filtraran también, revelando su implicación en delitos financieros mucho más graves. Los mismos amigos que una vez aplaudieron su éxito ahora lo trataban con desdén, y los colegas de la industria se mantenían al margen, temerosos de que su nombre fuera manchado por su cercanía a él. Fue entonces cuando me encontré con un giro inesperado. Alguien de su círculo cercano, un viejo amigo de la infancia, me contactó. Esta persona me confesó que había estado trabajando en secreto con William para ocultar sus problemas financieros, pero que no quería seguir en el lado equivocado de la historia. Me ofreció una copia de un documento vital, un acuerdo que William había firmado en su juventud, que lo vinculaba a un compromiso con su familia, y en especial conmigo. El acuerdo, por supuesto, nunca había sido mencionado en el testamento oficial, pero legalmente me daba derecho a la mitad de lo que él había obtenido a través de sus engaños. Este documento cambió todo. Ahora no solo podía ver cómo su mundo se desmoronaba, sino que además podía reclamar mi parte de la herencia que él me había robado. Mi venganza no solo era financiera, sino también personal. La justicia no solo se trataba de exponer sus mentiras, sino de reclamar lo que siempre me había pertenecido. La revelación del acuerdo secreto fue un giro inesperado, incluso para mí. Lo que había empezado como un plan para vengarme de William por robarme la herencia, había evolucionado en algo mucho más grande, un modo de reclamar lo que me pertenecía por derecho, y al mismo tiempo, arrastrarlo aún más hacia su caída. El documento era una pieza clave que nadie sabía que existía. Y aunque no pensaba usarlo inmediatamente, decidí que lo pondría sobre la mesa en el momento más oportuno. Mientras todo el caos seguía desarrollándose alrededor de William, no me apresuré a hacer mi movimiento. Observé cómo los rumores de su fraude financiero se intensificaban, cómo su reputación en la industria se desplomaba y cómo su vida personal empezaba a desmoronarse. Cada vez que lo veía salir en público, su expresión era de impotencia, y sus intentos por defenderse solo lo hundían más. Pero mi verdadero objetivo aún estaba por llegar. Una tarde, mientras revisaba algunos de los detalles legales de la empresa que había ido recopilando, algo me sorprendió aún más. Encontré registros de cómo William había manipulado los acuerdos de la familia, utilizando su poder para presionar a nuestro padre, quien estaba ya debilitado por la enfermedad, para que firmara documentos en los que me dejaba fuera de varios bienes familiares. Fue un golpe directo a mis recuerdos, a mi historia, y a las decisiones que se habían tomado mientras él mantenía la fachada de ser el hijo modelo. Sabía que todo eso, en el fondo, formaba parte de su plan, eliminarme de cualquier legado familiar y apoderarse de todo. Decidí que ya era hora de revelar la carta ganadora.
Contacté a los abogados y comencé a preparar el terreno. A través de un par de movimientos astutos, filtré el documento secreto a la prensa. La noticia no solo causó un gran revuelo dentro de la familia, sino que también tuvo repercusiones en el ámbito legal. La sorpresa de William no se hizo esperar. De repente, el escándalo de su fraude financiero pasó a segundo plano y la atención se centró en el acuerdo secreto y la posible impugnación del testamento que nos había dejado nuestro padre. Cuando William se dio cuenta de que ya no podía controlar la narrativa, su miedo se convirtió en desesperación. Intentó contactar a todos sus abogados, pero nadie quería involucrarse más en un caso tan complicado. Ya no tenía aliados. Los pocos que quedaban de su lado eran solo aquellos que temían las repercusiones de haber estado tan cerca de sus engaños. La verdad estaba saliendo a la luz, y lo que él pensaba que era su victoria estaba convirtiéndose rápidamente en su condena. En ese momento, recibí una llamada inesperada. Era una de las personas más cercanas a William, un amigo de la infancia con el que había perdido contacto. Esta persona, al igual que yo, había sido testigo de cómo William había manipulado a todos para su propio beneficio, y ahora, al ver la magnitud de la caída de su antiguo amigo, decidió tomar una posición. Me ofreció ayudarme a organizar una reunión con un abogado especializado en casos como el mío. Lo que parecía ser un golpe para mi hermano se transformaba en una victoria aún mayor. Esta nueva alianza no solo me aseguraba que recuperaría mi parte legítima de la herencia, sino que podría asegurarlo legalmente ante el tribunal. Pero la sorpresa final estaba por llegar. Justo cuando pensaba que todo había culminado, descubrí que William había vendido a nuestra madre para cubrir sus deudas más recientes. Había presionado a ella para que firmara documentos legales que la obligaban a vender su parte de la propiedad familiar, de manera que él pudiera cubrir el préstamo que había obtenido. Esto fue el punto de quiebre. No solo estaba robándome a mí, sino que había traicionado incluso a la mujer que le había dado todo. La venganza, entonces, alcanzó su punto máximo. William no solo perdería la empresa, la herencia, su reputación, sino también la familia. Había vendido su alma y no quedaba nada más que destruir. A medida que las revelaciones sobre William se multiplicaban, la gravedad de sus acciones comenzaba a alcanzarlo. Pero lo que ni él ni nadie en su círculo cercano había anticipado era el verdadero alcance de sus traiciones. No solo había despojado a la familia de lo que le pertenecía, sino que había tocado el núcleo mismo de lo que unía a la familia, la confianza, el amor y la lealtad. Y lo peor de todo, había tratado de destruirnos de la forma más cruel, buscando que cada miembro se enfrentara entre sí. Mi madre, que hasta ese momento había estado completamente cegada por el encanto de William, finalmente se dio cuenta de la magnitud de su traición. Fue una conversación dolorosa. Después de que revelé cómo había utilizado sus firmas para sus propios fines, ella se desplomó. La mujer que siempre había creído en él, que lo veía como el hijo que nunca tuvo, ahora se encontraba frente a la realidad de que él no solo le había quitado lo suyo, sino que la había manipulado para cubrir sus huellas. En medio de su angustia, me sentí extraño, como si todo estuviera fuera de lugar. Había logrado mi venganza, pero el daño a mi familia era mucho mayor de lo que había anticipado. Mi madre, destrozada, comenzó a buscar consuelo en sus amigos más cercanos, pero la sombra de William lo había impregnado todo, incluso en aquellos que se habían mantenido alejados de los escándalos. William, por su parte, estaba en un estado de negación. Él aún pensaba que podría salvarse, que el escándalo pasaría. Se aferraba a la esperanza de que sus viejos contactos lo ayudarían a superar el momento. Pero lo que no entendía era que ya no tenía aliados. Incluso aquellos que alguna vez le habían sido fieles, comenzaron a distanciarse, temerosos de las consecuencias legales que sus vínculos con él podrían acarrear. Nadie quería ser asociado con alguien que había destruido su propia familia para mantenerse en la cima. La prensa siguió su curso, y la noticia de su traición a nuestra madre se convirtió en el tema de conversación nacional. Mientras William intentaba salvar lo que quedaba de su imperio, yo me concentraba en asegurarme de que su caída fuera completa. Sabía que el siguiente paso era asegurarse de que no tuviera ni un solo recurso para escapar. Fue entonces cuando un amigo de la familia, que se había mantenido al margen durante todo este tiempo, se presentó con una propuesta sorprendente. Este amigo había trabajado como abogado durante años y tenía acceso a documentos privados que podían ser la clave para terminar de hundir a William.
Resulta que, al igual que con su fraude empresarial, William había cometido un error crucial. Había dejado una serie de pruebas de cómo había manipulado a todos los miembros de la familia para lograr sus fines. Entre esos documentos, estaban las grabaciones de conversaciones privadas que había tenido con algunos de los socios de la empresa, en las que admitía no solo las manipulaciones financieras, sino también cómo había aprovechado cada debilidad de la familia para avanzar. El giro inesperado llegó cuando el abogado, después de revisar estos documentos, me dijo algo que nunca imaginé escuchar. Hay una manera de que no solo recupere lo que es suyo, sino que, si actúa rápido, puede despojar a William de todo lo que ha hecho. La sorpresa fue aún mayor cuando me explicó que, debido a las irregularidades legales en los acuerdos de la empresa, no solo podríamos recuperar mi parte de la herencia, sino que también tendríamos un derecho legal sobre la mayoría de sus activos. Lo que nadie sabía, y lo que él nunca anticipó, era que su propio ego lo había llevado a cometer una serie de errores tan graves que no solo iba a perder su empresa y su dinero, sino también su libertad. Los acuerdos que firmó, las promesas que hizo a los socios y la manipulación de la ley, todo eso estaba por salir a la luz. Para cuando William se dio cuenta de lo que realmente había perdido, ya era demasiado tarde. La familia estaba dividida, los documentos que lo incriminaban eran irrefutables, y las autoridades comenzaron a intervenir. William fue arrestado por fraude y manipulación financiera, y el golpe final fue que su propia madre, que había sido su mayor defensora, presentó una demanda para despojarlo de todo lo que había robado. Fue un momento surreal. Mientras veía cómo su mundo se derrumbaba, una parte de mí sentía algo cercano a la satisfacción. Sin embargo, no pude evitar preguntarme si, al final, había valido la pena tanto dolor y sufrimiento. Pero el objetivo había sido claro, William ya no podía controlar nada. Había perdido su imperio, su familia y, lo más importante, su dignidad. La caída de William no fue rápida. Fue un lento y doloroso proceso en el que cada uno de sus errores se amplificó por la presión externa. Su detención no fue lo que más lo golpeó. Fue el abandono definitivo de la gente que una vez estuvo a su lado. Su mejor amigo, su socio más cercano, y aquellos que habían creído en él, se alejaron como si estuvieran huyendo de una plaga. Nadie quería verse involucrado con un hombre que había destruido su propia vida, su familia y, en última instancia, su futuro. Me encontraba en una posición que nunca imaginé, observando desde las sombras cómo la descomposición de la vida de William se llevaba consigo todo lo que había trabajado para construir. Ya no estaba buscando venganza solo por mí. Lo que había comenzado como un deseo de justicia por la herencia perdida se había transformado en algo mucho más grande. Lo que buscaba ahora era que entendiera, de una vez por todas, el precio de su egoísmo. Una noche, mientras me encontraba revisando los últimos detalles legales, recibí un mensaje de la policía. El caso había tomado un giro aún más sombrío. William había sido arrestado, sí, pero no era solo por los fraudes financieros. Había un nuevo cargo sobre su cabeza, corrupción en las decisiones políticas que había tomado para asegurar la expansión de su empresa, y, lo más impactante, un vínculo directo con varias cuentas bancarias offshore a nombre de terceros, en las cuales se habían encontrado grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas. Esto era algo que ni yo había anticipado. El giro inesperado en su caso legal fue el golpe final que selló su destino. Cuando William fue llevado al tribunal, ya no había medios que lo defendieran. Todos los testimonios que pudieran haberlo favorecido fueron desmentidos o neutralizados. Su reputación había sido destruida, y lo peor de todo, la imagen de aquel hombre que había sido mi hermano, mi propio sangre, había quedado hecha pedazos. La familia, que durante tanto tiempo había sido el cimiento de todo lo que él había hecho, ya no existía. Mi madre, aunque destrozada por lo que había ocurrido, finalmente entendió que no podía seguir siendo su defensora. En sus últimos días, ella fue una sombra de la mujer que había sido, tratando de sanar el daño que su hijo le había hecho. No hubo perdón entre nosotros. Ya no había espacio para reconstruir lo que se había destruido. Mi venganza, aunque cumplida, dejó una herida demasiado profunda para cerrarse. Cuando William fue finalmente condenado y enviado a prisión, el caso fue el tema de conversación en todos los rincones. Para muchos, era un recordatorio de cómo el poder y la avaricia pueden destruir incluso las relaciones más cercanas. Para mí,
Fue el cierre de un ciclo doloroso. Mi venganza, que en principio parecía tan clara y justa, terminó siendo una experiencia sombría. Lo que nunca esperé fue el vacío que dejaba su caída. El dolor por todo lo que habíamos perdido, la familia que se rompió, las vidas que se vieron afectadas por su ambición. Aunque había alcanzado todo lo que quería, el sabor de la victoria era amargo. Había tomado lo que me correspondía, pero me di cuenta de que, a pesar de todo, William seguía siendo parte de mí. Su traición nunca desaparecería, y aunque se hubiera desvanecido de la vida pública, su sombra seguiría en nuestras vidas de alguna forma. Decidí entonces dar un paso atrás. Tomé el control de la herencia que me correspondía y comencé a reconstruir mi vida. Aunque la venganza había sido mi motor, la reflexión fue lo que verdaderamente me liberó. A veces, el castigo más grande no es la caída de la otra persona, sino el impacto que deja en quienes quedan detrás. Yo, a pesar de todo, aún tenía una vida por reconstruir. Y, aunque el tiempo sanaría muchas heridas, el recuerdo de todo lo que ocurrió nunca desaparecería. Pero al final, lo que quedaba claro era que mi familia, aunque rota, aprendería a sanar a su propio ritmo. Ya no dependíamos de William para seguir adelante. Así fue como cerré este capítulo, pero el eco de lo que ocurrió siempre estuvo presente. Y aunque la venganza me dio una satisfacción momentánea, lo que realmente importaba era cómo decidimos vivir después de la tormenta.